Buenas tardes. Cada uno podemos irnos presentando, podemos iniciar desde Guatemala hasta Costa Rica. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Hernández, yo soy periodista. Tengo más de 12 años de hacer periodismo. Trabajamos en Guatemala en un medio de comunicación digital que se llama No Ficción. Tenemos 3 años de haberlo fundado. Hacemos periodismo, nuestro eslogan es narrativa, investigación y datos. Tratamos de hacer estas tres modalidades en un mismo producto, por ejemplo, y nos enfocamos básicamente en la fiscalización del poder, cubrir cuestiones de corrupción, cooptación del Estado, y estamos trabajando desde Guatemala. Tenemos ahí la noción. Bienvenido, Osvaldo, en El Salvador. Hola, bueno, mucho gusto a todas y a todas. Encantada de compartir este espacio. Agradezco la invitación hacia nuestro medio de comunicación. Mi nombre es Reni Ponce, soy coeditora de Revista La Brújula, que es un medio de comunicación feminista. Justo este mes cumplimos un año de hacer periodismo de feminista acá en El Salvador. Nosotras surgimos en septiembre del año pasado bajo esa necesidad que veíamos de abordar todo este tema de mujeres que los medios tradicionales de nuestro país no tocan. Básicamente nuestros enfoques son derechos de las mujeres. Abordamos y hablamos sobre historias de mujeres, derechos de las mujeres, derechos humanos y población LGBT. Entonces, bajo esta necesidad surge Revista La Brújula y ese es nuestro enfoque. Bienvenida, muchísimas gracias. Honduras. Hola, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Mi nombre es Bela Carrillo, yo soy periodista, soy comunicadora social, estudio la carrera de periodismo, hago periodismo independiente, escribo crónicas y reportajes para 2 medios independientes aquí en Honduras, uno de ellos es Contracorriente y el otro es Criterio.hn. Los abordajes que hago desde mis crónicas y de los artículos de opinión pues se basan en temas de realidad del país, pero desde una perspectiva de género, ¿no? Hablando sobre la realidad que viven las mujeres, las violaciones graves a sus derechos y la violencia constante en la que estamos sumergidas. También estoy articulada en una colectiva de mujeres periodistas que estamos escribiendo y sistematizando procesos de violaciones que viven las mujeres periodistas y las comunicadoras sociales aquí en el país. Y bueno, esto es lo que yo hago aquí en Honduras. También soy feminista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Bela. Gracias. Nicaragua. Es Donaldo Hernández, soy corresponsal de el medio de comunicación Voz de América de Estados Unidos, de la división en español. Actualmente doy cobertura a toda la crisis sociopolítica, la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el tema de los derechos humanos. Tengo 8 años de experiencia, he trabajado en medios de comunicación de Nicaragua, en radio, televisión y medios digitales. Gracias, Donaldo. Costa Rica. Un saludo fraternal para ustedes, colegas, y especialmente a las queridas colegas, mujeres. En cuanto al... Aprovecho para saludar a Donaldo. Resulta que Donaldo es aquí ya una figura de la televisión. Aquí lo vimos todas las noches, Ignacio Santos y Donaldo. Lo presenta con cariño. Muy bien, Donaldo, muy bien. Más bien lo admiro porque su trabajo en ese país, mejor no hablo. Bueno, yo les voy a contar, soy el veterano, el papá, abuelo de todas ustedes y de ustedes. Tengo ya medio siglo de estar ejerciendo el periodismo. Pertenezco a una segunda generación de comunicadores de este país, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UCR. Para que tengan una idea,
El Colegio de Periodistas al día de hoy tiene casi los 5,000 colegiados. Y mi número de carnet es el 113, 113. De verdad que soy cofundador de mi querido Colper Colegio de Periodistas. Mire, aquí se nos puede ir toda esta sesión hablando, haciendo un diagnóstico de lo que estamos viviendo todos nosotros. A propósito de este nuevo aniversario de independencia, que esta independencia, este 199 aniversario, cumpleaños, es diferente, atípico. Todo va a ser virtual por esta pandemia que ha venido a cambiarnos en todas las actividades. Hemos tenido que empezar a adaptarnos al convivir con ese vecino llamado COVID. Pero tenemos que seguir adelante, porque nuestra misión es justamente mantener a una sociedad informada. Aquí en mi país son los mismos problemas comunes de ustedes. Bueno, permítame hacer un paréntesis porque creo que estoy abusando. Pero aquí estoy a la orden. Más bien, mantengamos, sugiero, una dinámica grupal para irnos conociendo mejor. ¿Qué les parece? Moción aprobada. Muchísimas gracias, don Carlos, y bienvenido, y agradecerle el aporte de sus ya casi 50 años, así, ¿verdad? Años de su organización. Ok, bueno, yo quisiera comenzar consultándoles a cada uno cuál es la realidad del periodismo, cómo se vive el hacer periodismo en cada uno de nuestros países. Podemos arrancar con Guatemala. Hola, pues, ¿cómo se vive para hacer periodismo en Guatemala? Pues mira, yo quisiera como empezar un poco como desde los contextos que vivimos nosotros como periodistas jóvenes, que no tuvimos que ver muchos de los efectos de la guerra, sino que del conflicto armado interno que tuvimos en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y de muchas de estas cuestiones todavía nosotros vemos como resabios que existen en los imaginarios colectivos, y que vemos algunos indicios de autoritarismo en algunas nociones de las autoridades que llegan al poder. Entonces eso es bien interesante, porque nosotros vemos que hay esos pequeños retrocesos porque no logramos consolidar nuestras democracias. Estamos todavía siempre con esa noción de que algún día vamos a regresar. De hecho, tuvimos ya en época democrática se ganó las elecciones un militar que cayó por corrupción, por casos de corrupción. Y entonces en ese contexto, esa es la idea que nosotros hemos platicado con otros periodistas de cómo es hacer periodismo en Guatemala con estas nociones, estos imaginarios, que firmamos una paz, que tuvimos una democracia que tenemos desde 1985 y tenemos que lidiar todavía con estos resabios, y que tenemos esas nociones de inteligencia militar, de control social, que existen todavía en la forma en que se hace periodismo en Guatemala. Entonces nosotros nos hemos tenido como una generación nueva oponernos a esto y tratar de construir otros discursos narrativos para poder contar el país desde otras nociones, y decirle a la gente que sí se puede cuestionar al poder, que podemos ver la manera de buscar elementos de hacer periodismo alternativo. No ficción, por ejemplo, es independiente, no tenemos como patrocinadores que nos censuren directamente algunas de las noticias que sacamos. De hecho, acabamos de publicar unas investigaciones sobre pastores evangélicos que se declararon narcotraficantes en Estados Unidos, y todavía notamos ciertas intimidaciones al momento de publicar este tipo de reportajes. Pero buscamos esa libertad de cómo lidiar con el poder constantemente, porque pues el poder necesita como ocultar datos, o no quiere ser cuestionado, no le gusta la crítica, ni siquiera para ver si hay una reflexión de alguna manera para que se aborde mayor transparencia desde el gobierno para algunas cuestiones. Y ese tipo de cuestiones son los que nosotros tenemos en Guatemala para hacer periodismo. Hemos recibido algunos de sus compañeros, que incluso algunos que trabajan con nosotros en no ficción, directamente como publica una nota sobre el presidente, y el presidente ya en las conferencias de prensa lo tiene ubicado y le dice que es como con otro colega el combo, ¿no?
y ya les dice que ellos son los dos que siempre vienen a cuestionarlo, porque son el periodismo incómodo. Siempre el presidente quiere buscar a las radios locales donde no se cuestione lo que está haciendo. Y lidiamos con este panorama, ¿no? Yo quise poner ese contexto de esos resabios que tenemos estructurales en nuestras sociedades y que a esos son los que también tenemos que combatir, a esos vicios de imaginarios colectivos que piensan que todavía estamos en los años 80 para ver cómo silenciar el periodismo que hacemos. Y en Guatemala, y en Honduras, ¿cómo es hacer periodismo? Bueno, hablar de cómo hacer periodismo aquí pues es bastante complicado. Honduras es un país donde carecemos de democracia y sabiendo que uno de los primeros de los factores para que exista la democracia pues es la libertad de expresión. Aquí no existe, o sea, vivimos estamos en una dictadura por parte del Partido Nacional, que es el partido de gobierno, ¿no?, que tenemos actualmente. Y hay distintos factores por los cuales es muy complicado el tema del ejercicio del periodismo, ¿no?, y cómo se encuentra el periodismo actualmente, y uno es el tema de la corrupción, la desigualdad social, la violencia, y las violencias constantes a los derechos humanos y el tema, la violencia constante a la libertad de expresión, ¿no? A raíz de todo esto mencionado, pues el periodismo se encuentra bastante conflictuado con el gobierno, no solo con el gobierno, sino que con todas estas empresas, digamos, o todos estos sectores de poder en el país que tienen secuestrado la institucionalidad del país, ¿no? Entonces el Estado pues no está respondiendo como a muchas exigencias que hay desde estos sectores de los periodistas, que hay un respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pues hay mucha cooptación, y aquí igual quienes hacen como un poco más de periodismo alternativo pues son estos periodismos, ¿no? Estos periodismos independientes que aún con todas estas dificultades se enfrentan a este monstruo del poder que viene del Estado, pero también todas las empresas, el narcotráfico. Entonces es súper conflictuado. Actualmente en Honduras van más de 80 periodistas asesinados del 2000 hasta la fecha, ¿no? Y cuando entra el nuevo gobierno del golpe de Estado, en el 2019, pues estos asesinatos han incrementado, o sea, solo en el del 2013 al 2014 habían 50 comunicadores, y luego en esta fecha para acá han ocurrido los otros 30, bueno, ahorita creo que vamos como por 84, y la mayoría de estos periodistas asesinados y estos comunicadores, pues sus casos quedan en impunidad por lo mismo, ¿no? Como hay un secuestro de la institucionalidad, no hay investigaciones de parte del Ministerio Público para investigar si realmente estos periodistas han sido asesinados, que tengan que ver sus muertes vinculadas a lo que hacen o por otro, pero no hay una voluntad de parte del Estado por poder investigar. También actualmente nos enfrentamos a un nuevo Código Penal que pone las figuras, ¿no?, que atenta contra la libertad de expresión, porque pone como delitos el tema de la injuria y la calumnia. O sea, que todo el periodista que diga algo en contra del Estado, del gobierno, de alguna empresa o cualquier factor que indique el poder, pues puede ser denunciado. Ya tuvimos el caso de un periodista que estuvo preso por denunciar corrupción, que no se le dio, o sea, su caso como no se le vinculó que estaba preso por el tema de la corrupción, sino que se instrumentalizó por otros temas, y ahí se abarcó el tema de la calumnia y las injurias, ¿no? Que ahora en el Código Penal nuevo que tenemos, eso sí es tipificado y es visto desde la parte penal, no desde lo civil. También otro de las cosas del tema de las mujeres que somos periodistas o que hacemos comunicación social, es un reto constante, ¿no? Por toda la violencia que vivimos, por todo el acoso que viene desde los dueños de los medios de comunicación, desde las fuentes a las que nos enfrentamos todos los días. Y hay una desigualdad ahí de género, porque la mayoría de periodistas aquí pues son las que están haciendo reporteras o las que están haciendo este trabajo, ¿no?, que es como de segundo plano, pero aquí las periodistas que puedan acceder a puestos donde como jefas de direcciones o de medios es bien complicado. Entonces si le sumamos todo eso,
y si le vemos desde ese factor de género, pues es más complicado todavía. Otra de las cosas, y cierro con esto, es que a una de las cosas que se enfrentan mucho los periodistas y las periodistas aquí es a la poca paga, tanto de los medios de comunicación, que son los oficialistas que les decimos aquí, que son como los más grandes, y los que pues vienen iniciando de los medios independientes, pues ahí van con temas de la cooperación y todo, pero es muy difícil hacer periodismo, porque aquí un periodista puede ganar de 300 a 400 dólares, que digamos que son como 7,000 empiras, 8,000 empiras. Eso es lo que le paga un medio de comunicación, de que son grandes empresas, o sea, que no generan poca plata, sino que es mucho dinero, pero no hay una dignificación del trabajo que hace el periodista, y por eso el periodista aquí no hace mucho trabajo de investigación, porque los periodistas que hacen ese tipo de trabajo, pues aquí ustedes conocen lo difícil que es hacer trabajo de investigación, y no hay un periodismo tan profundo por ese tipo de cosas, ¿no? Por el bajo costo de la dignificación del trabajo. Entonces, si vemos todo, hacemos un análisis de toda la realidad que se enfrentan las y los periodistas, pues la verdad el periodismo aquí en Honduras está bastante complicado. Hacer periodismo es muy difícil, nos enfrentamos como a todos esos ejercicios de poder y toda esa violencia estructural, desde lo más alto, ¿no? Desde el Estado hasta lo más mínimo que pueden llegar a ser nuestro jefe. Entonces esa es la realidad que estamos enfrentando un poco aquí los periodistas y las periodistas. Muchísimas gracias, Bela, por tu aporte desde Honduras. Y ahora en El Salvador, ¿cuál es la realidad del periodismo en El Salvador? Sí, quizás hacer periodismo en El Salvador también es un poco difícil porque no tenemos, por ejemplo, un marco legal que nos proteja. Si bien es cierto que hace 2 años, en el 2018, se presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley de protección a periodistas, todavía sigue engavetada en ese órgano de Estado, no se le ha dado discusión a esa ley. Entonces hacemos periodismo y nos enfrentamos a todo tipo de riesgos, pero no tenemos algo que nos proteja en diferentes tipos de ataques. Por ejemplo, durante este último año también hacer periodismo se ha convertido en una situación un poco complicada también porque esos ataques vienen en parte del gobierno y de los funcionarios del gobierno, sobre todo si hablamos de las mujeres. Son mayores ataques, un mayor riesgo también por toda la violencia que existe, por las estigmatizaciones que existen. Si ya como mujeres enfrentar cierto tipo de violencia, lo enfrentas más si sos una mujer periodista, y cuando te nombras como periodista feminista es una mayor estigmatización y también una mayor violencia. Entonces, es un mayor reto también hacer periodismo feminista en este país. También comparto un poco de lo que mencionaba la compañera de Honduras, que es la precarización del trabajo laboral. Por ejemplo, las grandes empresas que ganan millones, ganan mucho dinero, pero los sueldos del periodismo acá en el país han sido muy bajos, muy precarios. El contexto de la pandemia también vino a agudizar todos estos problemas que ya enfrentábamos en el periodismo. Por ejemplo, hubieron mucha reducción del salario en muchos medios de comunicación, y no solo eso, otros se declararon en quiebra y hubo también recortes del personal de periodistas que tenían pues también años de trabajar ahí. También nos enfrentamos también al discurso, a sacar estos temas. Por ejemplo, nosotros que abordamos la violencia contra las mujeres, temas de género, de la población LGTB, poner todos estos temas en la palestra pública no es fácil también, porque hay también un discurso donde se dice desde el gobierno de que, por ejemplo, las mujeres están más seguras y presentan cifras. Sin embargo, sabemos de que existe su registro. Cuando venimos nosotras, hacemos la investigación y ponemos todos esos temas allí, ¿qué pasa? Como el gobierno acá en el país tiene bastante aceptación, entonces viene y te ataca no solo la gente que está a favor del gobierno, sino que todo ese sistema de troles también que tiene este gobierno. Y sobre todo hemos visto en este también contexto de la pandemia todos esos ataques hacia las mujeres periodistas.
todos esos ataques de acoso, todos esos ataques de legitimar todo su trabajo de parte de diferentes funcionarios de gobierno y de parte de diferentes hombres y ejército de troles. Entonces creo que para nosotros también ha sido un panorama bastante complicado hacer y ejercer el periodismo feminista acá en el país. Muchísimas gracias por tu aporte desde El Salvador. En Nicaragua, Donaldo, ¿cuál es la realidad del periodismo? ¿Cómo es hacer periodismo en Nicaragua? En realidad, hacer periodismo en Nicaragua se viene complicando desde que el gobierno de Ortega y Murillo llegaron al poder en el 2007. Y a pesar que durante esa administración hubo la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, es muy difícil acceder a una entrevista con un funcionario de gobierno o acceder a la información que publican las diferentes instituciones públicas. Y a partir del año 2018 esto se vino agravando debido a que se empezaron a registrar las agresiones contra periodistas, se vino dando una censura a los medios de comunicación más críticos del país. Por ejemplo, para que conozcan un poco, hay 2 medios de comunicación que fueron clausurados por el gobierno de Ortega: el canal de televisión 100% Noticias y el medio digital Confidencial, que hasta la fecha permanecen censurados por el gobierno de Ortega. 2 periodistas estuvieron presos, acusados de terrorismo. Un periodista fue asesinado de un disparo en la cabeza y actualmente tampoco hay acceso a información pública, hay constante asedio a los periodistas independientes, hay patrullas policiales vigilando las instalaciones de los medios de comunicación y lo más básico, como tomar una fotografía o un video en cualquier punto de Managua, y si hay oficiales de la Policía Nacional te retienen, te requisan, en ocasiones te golpean. Esa es prácticamente parte de lo que enfrentan los periodistas independientes en Nicaragua. Y en medio de esta pandemia por el COVID-19 se ha agravado un poco más porque los periodistas queremos dar a conocer lo que está ocurriendo, no tenemos acceso a las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, solo tienen acceso a los medios del gobierno, los medios oficialistas. Sin embargo, estos periodistas no pueden hacerles preguntas a los ministros del gobierno y se complica aún más ese acceso a la información y poder informar del panorama de Nicaragua. Muchísimas gracias, Donaldo, desde Nicaragua y la realidad que se vive el ejercer el periodismo en este país. Don Carlos, ¿cuál es la realidad del periodismo en Costa Rica? Bueno, después de escucharlos a ustedes, reflexiono de que aquí en nuestro país es diferente al área. Aquí más bien hay un abuso, hay un libertinaje, confundimos el concepto de la libertad de expresión, prensa, por el libertinaje. Voy a poner un simple ejemplo, 2. Hay un periódico escrito que no hay un solo día en que destaque una nota positiva de la administración Alvarado Quesada. Igual un medio digital. Aquí hay abusos, más bien. Creo que también nos asiste a todos en común esta lucha que la emprendemos contra la corrupción galopante desde Guatemala hasta la Patagonia. El narcotráfico, esa es la preocupación, cómo ese tentáculo del narcotráfico ha penetrado en todas las esferas. Aquí en Costa Rica, los 3 poderes de la República, judicial, legislativo, ejecutivo,
Sí, esa es una lucha contra el narco, el crimen organizado, porque la violencia cunde. La colega de Honduras nos hablaba de estas cifras que, caray, nos hacen meditar y también reflexionar de ver esa cantidad de colegas asesinados en el país de mayor violencia en el mundo, como lo representa Honduras. También viven una pandemia, al igual que el COVID. Esto me recuerda los carteles del narcotráfico en México, en Colombia, esas páginas negras. En términos generales, yo diría que aquí tenemos un buen y relativo espacio para desarrollar nuestra labor informativa cotidiana. ¿Qué más se me puede quedar por ahí? Hay abusos, pero que tengamos el acoso, el asedio, el ataque, detenciones de colegas, eso no existe, porque el gobierno que intente hacerlo aquí, hasta ahí llega. Así que resumo de la situación aquí en mi país para que ustedes, si tienen alguna duda o conversar más sobre el tema. Una pregunta, ¿Panamá no se pudo localizar algún colega panameño? De Panamá, lastimosamente, no tuvimos algún colega que nos aportara y pues lastimosamente esto no nos pudieron acompañar. Pero muchísimas gracias, don Carlos, por su aporte. Yo solo quisiera rescatar las similitudes que tenemos al ejercer periodismo en la región, y la mayoría creo que hablábamos de los bajos pagos que un periodista puede alcanzar. Creo que esto sucede en la mayoría de países de la región. Colega, usted me permite, perdón la interrupción, claro, de hacer una pregunta a todos y a todas. ¿Hay colegas periodistas subvencionados, comprados por los gobiernos? Aquí le llamamos popularmente chorizos. ¿Cómo andamos en el resto? Para mis colegas, para el que les quiera comentar. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, acá, más que colegas, quizás serían esos medios creados también desde el gobierno para hacer su publicidad pues al mismo gobierno. Entonces creo que sí lo hay, o sea, bueno, aparte de todos los millones en publicidad también que se gasta el gobierno para hacerse el mismo publicidad también. Al igual que aquí en Honduras, eso es muy común, el hecho de que hayan medios que están a disposición del gobierno. También hay muchos periodistas que ponen la agenda pública, ¿no? De que son los que opinan o ponen un tema que le convenga al gobierno. Entonces sí hay muchos periodistas que están a favor del gobierno y que están al servicio pues del gobierno porque son pagados. Aquí les decimos tarifados, ¿no? Aquí les dicen así, periodistas tarifados, que están al servicio del gobierno, que ponen, o sea, digamos, un medio saca una noticia hablando sobre actos de corrupción o el vinculamiento del narcotráfico al presidente, a Juan Orlando Hernández, y sale otro periodista diciendo que no, que eso es mentira, que no es así, que lo que pasó fue esto y lo otro. Entonces hacen ese contraste, desmintiendo como las cosas que realmente están pasando. Y lo lastimosamente, lo que molesta mucho aquí en Honduras y que se critica mucho desde los periodistas que tratamos de hacer otro periodismo, es que lo hacen desde medios de comunicación masivos, pues, o sea, que sí tienen la capacidad de poder llegar a muchos sectores que nosotras no podemos. Es decir, la gente cree, hay una manipulación de masa horrible desde estos periodistas que están al servicio del gobierno. En Guatemala también ocurre que hemos encontrado en investigaciones periodísticas periodistas que están en las planillas del gobierno, de los ministerios, que tienen como
que dan las noticias a las 7 de la noche, pero tienen un puesto de trabajo en los ministerios de comunicación. Y de hecho, les comento que, por ejemplo, el actual presidente, sus dos asesores de publicidad mayoritarios de la campaña, porque él acaba de asumir en enero, admitieron en sus talleres de marketing que crearon un medio de comunicación en favor de las noticias del candidato. Y eso es ilegal. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que lo hicimos centroamericano para que no incumpliéramos la legalidad de las elecciones en Guatemala. Abiertamente admitieron un delito. Entonces crearon un medio para posicionar la figura del candidato y lograr ganar las elecciones. A ese nivel es que se llega, y ahorita están incrustados en varios medios de comunicación justamente masivos que defienden el discurso del presidente. Entonces esa es la situación justamente, don Carlos. Creo que la situación es bastante compleja en el país con respecto también a las turbas digitales, así le llamamos acá en Nicaragua, por ejemplo, a los bots que también existen en El Salvador. Nosotros también vemos que hay bastantes cuentas de Twitter, de Facebook, que están atacando a los periodistas y a los medios de comunicación como El Faro, y ocurre también algo similar en Nicaragua. Por ejemplo, hay cuentas de Facebook y de Twitter que empiezan a denigrar y amenazar de muerte a los periodistas y a los medios de comunicación. Incluso creemos que hay laboratorios en Nicaragua que están trabajando porque hay ediciones de video y que lleva su producción. Por ejemplo, hace como un mes, un periodista que está en el exilio, Gerald Chávez se llama, recibió una amenaza de muerte, y hay toda una producción que se hizo, un video animado donde están simulando su decapitación. Entonces nosotros creemos que hay recursos destinados para elaborar este tipo de videos. Entonces creo que es bastante crítica la situación, y hay similitudes con El Salvador en ese sentido. Bueno, con tu permiso, agradezco la respuesta de cada uno de los colegas. Y aquí debo confesar que en lo más mínimo, ningún periodista, que por lo menos que yo conozca a esta hora, haya sido amenazado de muerte por alguna autoridad gubernamental de turno. No conozco, y yo estoy incluso en esa conferencia de prensa alterna. Bueno, el principal, el ministro de Salud, doctor Daniel Salas Peraza, el presidente de la Comisión de Emergencias, la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el presidente, que a veces se incorpora para algún tema. Más bien las conferencias de prensa en estas últimas semanas han quedado muy oficializadas. Se ha aprovechado que todos los medios a esa hora se encadenan para transmitir programas de gobierno, obras de gobierno que vamos a hacer. Claro, todo involucrado con esta emergencia sanitaria. Pero por el resto, aquí que conozcamos que algún periodista esté comprado por el gobierno, lo desconozco. Y tengan la plena seguridad que se aplica aquel adagio popular: entre cielo y tierra no hay nada oculto, ya nos hubiéramos enterado. Yo solo quisiera plantearles la dificultad que tenemos para ejercer la profesión en la región. Tiene bastantes similitudes, pero acá les dejaría una pregunta a todos. Los tropiezos que tiene la profesión es solo por parte, o las dificultades que se nos plantean es solo por parte del Estado o también por parte de la empresa privada. En el caso del sector privado, ¿me escuchan por ahí? Sí. Sí, en el caso del sector privado, creo que también no está haciendo lo suficiente con los medios de comunicación. Por ejemplo, antes del estallido de la crisis sociopolítica de Nicaragua, la mayor parte de los recursos en publicidad
y en campañas de comunicación, todos esos recursos se destinaban a los medios del gobierno, a los medios oficialistas que le llamamos acá en Nicaragua, y no hay apoyo a los medios de comunicación independientes ni a los medios digitales que se han convertido en una alternativa para Nicaragua. Hoy la gente se comunica a través de estos medios de comunicación digitales porque la mayoría de los canales de televisión, la mayoría de las radios pertenecen a los allegados del gobierno, y vemos que el sector privado no está haciendo lo suficiente para apoyar la libertad de prensa, la libertad de expresión, hace que se conserve ese derecho que garantiza la Constitución de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a información libre, independiente. Honduras, ¿cuál es la realidad del periodismo en Honduras por parte de la empresa privada? Bueno, aquí pues los empresarios, aquí es una cuestión, no sé, creo que debe pasar igual en toda la región, que son los dueños de los medios, pues. O sea, aquí los empresarios son los dueños de las corporaciones mediáticas más grandes. Entonces, aquí la empresa privada en Honduras impone la agenda pública. Entonces, hay digamos, una cooperación, claro, porque de eso se lucran, de eso viven, pues. O sea, aquí los medios de comunicación, el principio de uno de los medios de comunicación, que es el poder informar, el poder educar a través de los medios de comunicación, es complicado porque es visto desde una parte de producir plata, ¿no? Entonces sí hay una vinculación muy estrecha, pero porque son los dueños de los grandes medios, como Emisoras Unidas y todo, ¿no? Que pueden llegar a ser hasta 25 medios de comunicación de un solo empresario. Entonces, digamos, sacar una noticia en contra de esos empresarios que actualmente están viendo en actos de corrupción, están vinculados al narcotráfico, es bien complicado, porque son los mismos dueños o son los que sostienen la publicidad en los medios de comunicación. A los medios independientes, pues eso no hay un apoyo de parte de las empresas, no hay un apoyo financiero, creo que en algunos tal vez cuestiones de publicidad, ¿no? Pero para que haya una cooperación que digamos, no, es que le vamos a apostar a este medio porque la información que está dando realmente cumple, están informando, no. Aquí quienes apoyan un poco a los medios independientes son la cooperación internacional que sostiene ahí con algunos proyectos estas iniciativas independientes de hacer comunicación alterna, ¿no? Comunicación comunitaria, comunicación independiente, medios digitales, que eso es de lo que se sostienen, pero digamos de la empresa privada, sí, por el bienestar colectivo y social, o porque hay un compromiso social con la ciudadanía hondureña, no existe. No lo hay. Entonces, esa es la realidad de aquí, no las grandes empresas o los empresarios, sí hay una vinculación, pero para fines personales, ¿no? Okay. ¿Y en Guatemala? Sí, mira, la lucha que existe en los medios es tratar de dar a conocer lo que está sucediendo en el país, pero ¿qué pasa cuando ves que están implicadas las empresas multinacionales en casos de corrupción? Y la batalla que se ha dado acá, por ejemplo, nosotros en no ficción podemos titular Tigo está ligado a un caso de corrupción. Tigo es la telefonía que viene de la franquicia de Carlos Slim y podemos poner en el título que Tigo trató de sobornar a más de 50 diputados con $50,000 al mes para poder gestionar una ley. Sin embargo, los medios tradicionales, los medios impresos, cuando uno abre ese mismo día que nosotros sacamos la noticia, está una empresa de telefonía, o son eufemismos los que usan porque tienen que ocultarlo, porque de alguna manera les cortan la pauta y entran en crisis los medios. De hecho, ahorita tenemos han disminuido el tiraje de los medios, es decir, ya no son tan, antes tenían 50, 80 páginas, ahora están teniendo 30, 20 páginas, reduciéndose su pauta publicitaria y ya están despidiendo periodistas. Entonces, vemos que hay una intención de censura sistemática de parte de las empresas que meten publicidad en los medios, y así no se vuelve sostenible, porque condicionan de que no se pueden mencionar sus nombres, o sea, no pueden mencionar
Tigo, Claro, Movistar, bueno, no, Movistar ya no está aquí en Guatemala, pero ese tipo de libertades son las que tenemos que luchar nosotros día a día para poder mencionar lo que no se menciona, porque si no lo mencionas no existe. Y poderlo mencionar es algo que necesitamos nosotros para poder hacer periodismo. Y esa es la cuestión de las empresas acá, que no son autocríticas, que no reconocen el periodismo de investigación, que no reconocen quién está fiscalizando también cómo funcionan los negocios del Estado, porque son contratistas del Estado. Es dinero de los impuestos, que sin embargo no quieren reconocer que así no se puede construir una democracia si ellos no participan, si ellos no mantienen el juego libre. Y esas son las mayores dificultades, poderlos mencionar. Esa es la batalla que ellos tienen contra los periodistas en Guatemala. Ok, muchísimas gracias. En El Salvador, Reini, ¿cuál es la perspectiva por parte de la empresa privada para con los periodistas? Sí, solo la disculpa que se me fue la conexión un ratito, pero ya regresé. Sí, quizás, bueno, el sector privado definitivamente no le apuesta a estos medios independientes, alternativos o medios de comunicación que tienen narrativas diferentes a las tradicionales. De hecho, el sector privado pues tiene sus propios medios de comunicación con los cuales publicita. Entonces creo que siento que existe como esa Un tropiezo, en realidad. esa instancia de que creo que no se va a romper eso. La empresa privada o este sector privado siempre le va a apostar a estos grandes medios, porque también, bueno, son estos los que llegan, tienen años de estar trabajando, son los que pues tienen también el poder económico para llegar a otro tipo de público y ofrecer pues diferentes también pautas publicitarias para llegar a las grandes masas del país, que donde nosotros también creamos un poquito de desventaja, pues. Entonces creo que no le va a apostar a estos tipos de medios que hacemos otras narrativas diferentes, aunque nuestro trabajo periodístico, nuestro contenido también sea de calidad. Sí. Don Carlos, ¿cuál es la realidad por parte del interrogante que les hemos planteado en esta? ¿Cuál es la realidad que se vive acá en Costa Rica por parte de esto? Bueno, estamos en dos escenarios, la parte gubernamental, oficial, y la empresa privada. Tropiezos, es normal. Dificultades, también. Porque aquí voy a hacer, permítame, una crítica a nosotros, una autocrítica. Cuando yo me iniciaba en el periodismo, yo gastaba la suela de mis zapatos, sol, agua, hambre, aguantaba para esperar una noticia, mañana, tarde y noche, 24/7. Hoy, con todo el proceso de adelanto de las telecomunicaciones y en el campo de la informática, este aparatico, esta inteligencia de teléfono, nos ha hecho vagos. Ahora yo te pido que me mandes el comunicado vía WhatsApp, mándame el audio, with transfer, etcétera. Ya no gastamos suela. Ya queremos que desde el escritorio aquí donde estamos, nos llegue la noticia. No hay ese espacio, la iniciativa para investigar a fondo sobre un tema. Pareciera que lo queremos todo servido en la mesa. Eso me ha tocado expresárselo a las futuras generaciones como ustedes, cuando me han invitado a alguna universidad. Sí, aquí hay cámaras patronales que hablan cuando les da la gana, cuando tienen que hablar porque tienen intereses comunes, porque les conviene. Pero cuando se les ataca, se cierra la puerta. Con el gobierno, algunas dependencias, yo recuerdo que antes nosotros teníamos en la sociedad
respeto. Un funcionario público, cuando un periodista sacaba una nota crítica a su gestión, horas después lo localizaba, le daba explicaciones. Hoy no, es usual en las notas. Se llamó al ministro de Relaciones Exteriores para referirse al tema, no contestó los mensajes dejados a su celular y no los contestó porque no le dio la gana. Eso ha sido muy usual en la temática, en la praxis diaria, de que aquí los funcionarios públicos y algunos sectores privados hablan cuando les parece, cuando quieren, pero cuando andamos tocándole la puerta, esa puerta se cierra. En términos generales, eso es lo que yo puedo contarles a ustedes. Aquí hay sindicatos de empresarios fuertes, poderosos, que más bien no quisiera entrar a fondo de lo que se habla aquí, se comenta. Pero yo diría que aquí el espacio para ejercer nuestra profesión es amplio, es un espacio en que más bien está subutilizado. Pero por ahí la colega de Honduras nos decía que también nosotros aquí, medios de comunicación que han tenido que despedir personal, reducirles la jornada, su salario. El periódico La Nación, ese a otrora monstruo que ya ahora no, despidió ya al 50% del salario de los actuales colegas. Y así le puedo ir enumerando algunos medios de comunicación que aducen que sus ingresos han mermado publicitarios y la pauta publicitaria del gran pastel aquí en el país, de acuerdo a estudios, la primera gran tajada se la lleva la televisión. Le sigue en segundo lugar las redes sociales, que es ese boom que tenemos hoy día. Tercero, la radio. Y cuarto, la prensa plana o escrita. Así se divide el gran pastel de la publicidad, y a los periodistas como su servidor, independientes, las boronas. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. En realidad que es siempre muy ameno escucharlo a usted, pero yo quiero iniciar con usted con esta pregunta. Desde la parte académica, ¿qué está sucediendo en cada uno de nuestros países con los nuevos periodistas, con los jóvenes que se quieren educar? ¿Las universidades están aportando a la libertad de prensa o no lo están haciendo? Mire, me toca usted un tema muy interesante. Hace un momento le hablaba que en algunas ocasiones tengo el agrado de que me invitan a ir a una universidad, a darles una charla grupal sobre producción radiofónica. Debo decir que, y los invito, aquí me conocen en el bajo mundo del periodismo tico, desde hace casi medio siglo, como el Macho Jiménez. Ese es el nombre mío en el periodismo nacional, el Macho Jiménez de Colombia. Miren, a mí me preocupa lo que está pasando en las carreras curriculares de las universidades de cochera. Universidades, porque es un negocio. Desde aquí en Costa Rica, desde que el Estado costarricense abrió los portones para explotar la educación superior, la mediocridad cunde en todas las carreras universitarias. Llámese abogados, ingenieros. Aquí ahora en 2 o 3 años ya es licenciado en Derecho, ingeniero, medicina, que es lo más grave, el jugar con la vida, en la comunicación social, en lo que atañe a nosotros. Igual. Universidades de cochera, por producción, salgan, van como la maquila, periodistas, y salen con el título debajo del hombro,
o de su brazo. ¿Y a dónde voy a trabajar? Sin mayor la oferta que la demanda. Aquí tenemos un salario decente, digno. Oyendo lo que pasa allá en Honduras, a la colega, aquí estamos en más de $1,000. Póngale 1,100, 1,200, por allí está, porque el salario mínimo del periodista está fijado por ley, decreto ejecutivo. Este salario está así efectivamente 700,000 colones al día de hoy, más de $1,000. Pero la preocupación mía es las universidades que no están dando la calidad, la excelencia académica del profesional en el periodismo. Vaya usted con su bachillerato y que Dios lo acompañe a la calle. Aquí hay casos incluso de profesores, comillas, que por un lado se gradúan y el siguiente semestre están impartiendo lecciones para comer, operación estómago. Es un negocio aquí la educación superior. Un vistazo a universidades como la llamada Latina, aquí en el sector este de Montes de Oca, Lourdes. Allí hay otra universidad, está la Latina, y aquí hay dos, Veritas, aquí cerca de los estudios de Columbia, en Zapote, y le puedo enumerar universidades que cada día van comprando propiedades, van creciendo. Es un monstruo universitario lo que montan de la noche a la mañana. Es el gran negocio, no cabe duda, las universidades privadas versus la educación superior oficial de Costa Rica, que también ha venido a bajar en cuanto a la calidad. Eso es lo que se juega aquí, en este medio de la comunicación, y es preocupante por la calidad académica cuando frente a un micrófono, a un medio televisivo o radial, y no tiene ese concepto, ese entorno que le rodea. Yo escuché a una colega, donde está Colombia, es el distrito Quinto Zapote, distrito, de acuerdo a la división política administrativa, y la noche a la mañana nos dijo que era del cantón Zapote, y cuando acá Zapote es cantón. Y hay una serie de gazapos que cometen ellos, no porque ellos quieran, sino porque son el producto de lo que fueron en un aula universitaria. Yo califico de deficiente, regular, la educación del periodismo en nuestro país. Y eso es lo que lo que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias, don Carlos. En Nicaragua, Donaldo, ¿cuál es la realidad de la educación académica por parte para la carrera? En realidad, creo que lo más complicado para los nuevos profesionales de la comunicación es que algunas universidades pertenecen a allegados del partido de gobierno, del Frente Sandinista, y hay pocas universidades que son independientes. Las universidades que no se alinean al discurso oficial, a veces se les amenaza con no darle completamente el presupuesto que la ley estipula. Por ejemplo, la Universidad Centroamericana, que ha sido una de las universidades que apoyó a los estudiantes que protestaban, en varias ocasiones se le amenazó con suspenderle el 6% que se le asigna año con año, y eso perjudicaría a muchos miles de estudiantes nicaragüenses. Sin embargo, esas otras universidades que repiten el discurso oficial y que abiertamente dicen apoyar la revolución del partido de gobierno, esas universidades son las que reciben más fondos públicos.
pero algunos analistas han visto que en Nicaragua se ha deteriorado la calidad de la educación, hay más formación política partidaria que una verdadera enseñanza que sea crítica, que cuestione al poder. También se ha perdido la autonomía universitaria, a pesar de que las universidades son públicas, pero son autónomas, hay bastante incidencia del gobierno en esta universidad. Creo que es el principal desafío que hay para los periodistas desde las universidades. Vela, en Honduras, ¿cuál es la realidad? Bueno, aquí en Honduras, pues yo lo puedo hablar desde mi vivencia porque todavía estoy estudiando, ya estoy por finalizar la carrera, pero igual creo que es un contexto similar, hablando de toda la academia, ¿no? Yo estudio en la pública, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que al inicio era la única universidad que tenía la carrera de periodismo, luego se ha ido trasladando, ¿no?, a universidades privadas que le llaman comunicación y estrategia y cuestiones así. Pero dentro de la universidad, la pública, ¿no?, que es donde se debería de crear conciencia crítica, conciencia académica, hay una precariedad académica. Teníamos hasta ahorita, hasta este año, la universidad actualizó el plan de estudio. Estábamos con un plan de estudio del 94. O sea, no teníamos un plan de estudio actualizado que se fuera adaptando a las nuevas exigencias que estamos en constante evolutiva, ¿no?, la sociedad. Y hasta ahorita tenemos como un nuevo plan de estudio al cual yo he criticado mucho. Yo he sido parte del movimiento estudiantil aquí en Honduras. Hemos estado en constante lucha desde el 2012, digamos, hasta actual. Yo entré en el 2015 y aún ahí estamos en una lucha constante donde estamos exigiendo que haya una educación de calidad. Y cuando nos referimos a educación de calidad es eso, ¿no?, de que hay una currícula académica que responda a los contextos que estamos viviendo, y la carrera no lo hay. O sea, en la carrera hay un planteamiento académico que es de producir solo para los medios. O sea, no nos enseñan a crear crítica, solo se nos enseña que veamos el periodismo desde hacer reportajes, desde hacer notas, ¿no? Desde esa parte tan superficial, pero no hay una lectura a profundidad. Quienes hemos decidido como hacer otras alternativas, pues hemos sido estudiantes o estudiantes que estamos organizados en otros sectores, ¿no? Dentro de la sociedad civil. En mi caso, pues que me he organizado desde muy pequeña en temas de derechos humanos, sociedad civil, estar estudiando constantemente, estar haciendo lecturas, pero aquí la carrera no te fomenta eso. Y eso es una precariedad porque, o sea, si lo vemos desde toda la currícula académica de la universidad, pues eso pasa en todas las carreras. O sea, se ve a la educación superior. Yo creo que en esa parte comparto con lo que sucede en Costa Rica, que solo es como para producir, pero no para un bienestar colectivo, sino como empresa, ¿no? O sea, como una maquila de estar diciendo de que lleven el mismo discurso, de que no seamos críticos, que no creemos conciencia, que no eduquemos, sino que usted solo va, porque así nos dan las clases, como usted tiene que ir a aprender a hacer esta nota, mire, usted no se ponga a investigar porque ahí va a tener problemas con el gobierno. O sea, desde que nos dan esa línea discursiva, pues hay una precariedad, ¿no? Entonces, quienes decidimos un poco ver diferente, pues somos aquellos estudiantes que le apostamos a otras cosas, ¿no? Que le apostamos a otro cambio, que estamos exigiendo incluso que haya el nuevo plan de estudio que se aprobó para la autónoma. Fue aprobado en el 2013 y hasta ahorita entra en vigencia. O sea, ya todavía ese ya no sirve, o sea, no está adaptado a las nuevas necesidades. Entonces sí hay mucha precariedad. Los profesores, yo lo puedo decir, no son lo mejor. Hay profesores que son funcionarios públicos, o sea, que son voceros dentro del Ministerio Público y que trabajan en un medio de comunicación y que después van a dar clases. Tengo profesores que a veces nos presentan presentaciones que son creadas del 2013, o sea, yo les digo, ¿cómo es posible que yo estoy leyendo algo desde hace años?
porque ellos no tienen el interés, no hay un compromiso de parte de las autoridades universitarias, ni de la rectoría, ni de los coordinadores de carrera, ni de los licenciados que están constantemente ahí. Son pocos los licenciados que sí nos pueden orientar o nos pueden dar otra alternativa o que nos dicen, miren, ustedes no se pueden quedar con esto, tienen que seguir, pero es bien difícil. Es bien difícil, aparte que aquí la universidad la han querido privatizar, también le han querido quitar el presupuesto, el 6% se lo han querido reducir, porque el Estado no tiene un compromiso con la educación superior, o sea, no es de importancia, no es de interés que haya una educación superior en el país, y eso pues lo hemos tenido una lucha constante, el sector estudiantil de aquí, que han habido asesinatos, han habido represiones, han entrado los militares a la universidad constantemente violando la autonomía, o sea, no hay un respeto para la autonomía de la universidad. Creo, y yo lo he notado, que también como los licenciados no tienen un compromiso social y peor académico, ellos tampoco dan como esa alternativa, ¿no? No es que no tengan autonomía, porque sí he tenido profesores que tienen esa autonomía de cátedra para darnos las clases, pero como no hay un compromiso a los demás, algunos tienen hasta 5 trabajos, o sea, ir a vernos a nosotros es como, bueno, ya lo último, ¿no? Porque de aquí me sale un buen salario y yo solo tengo que venir aquí, sentarme ahí y leer diapositivas. O sea, esa es la manera en cómo están viendo la carrera. No se preocupan por la carrera, no se preocupan por los nuevos profesionales que van a estar representando en los medios de comunicación, sabiendo que los medios de comunicación estamos en constante cercanía con la sociedad, llevamos comunicación a las masas, podemos transmitir un montón, pero no hay esa crítica. Entonces esa es la realidad en la cual nos estamos enfrentando en el país y es bastante, a mí me preocupa mucho, pues, porque no sé con qué periodistas o con qué colegas me voy a topar después, porque hay una precariedad. Si yo voy por los pasillos de la universidad y les pregunto a mis compañeros que por qué estudian periodismo y dicen, no, porque quiero aparecer en la tele. Pero si le decís, ¿pero por qué más? O sea, no, porque sí quiero ser presentadora o quiero ser presentador y quiero ser reportero de deportes y eso. Pero no hay una donde digan, no, es que quiero investigar, quiero hacer esto, porque es lo que nos están produciendo. Nos están diciendo que eso es para eso es el periodismo, pues para ser reportero, para hacer esto, pero no para investigar, no para poder llevar otras alternativas a la sociedad. Entonces, esa es la situación en la que nos enfrentamos en Honduras con el tema del periodismo. Muchísimas gracias, Bela, por tu aporte. En El Salvador, Reini, ¿cuál es la realidad de que se vive en El Salvador en la parte académica? Sí, bueno, acá en el país también lo puedo poner desde la universidad pública, que yo estudié en la única universidad pública del país, que es la Universidad de El Salvador. Entonces, definitivamente no le está apostando pues al periodismo, le podría decir yo, hacia una formación realmente que sea profesional, crítica, que también le aporte a esta sociedad, le aporte a tomar decisiones a esta realidad que estamos viviendo, porque, por ejemplo, bueno, cuando yo estudié y todavía está pues el pensum de 1993, pensum totalmente desfasado, muy deficiente definitivamente también la calidad con la que se trabaja en la universidad pública, que debería de haber pues, un mayor compromiso, una mayor en calidad también de apostarle pues a sacar mejores profesionales. Sin embargo, no se hace. Se aprobó hace un par de años también de cambiar, de hacer una reforma pues a estos pensos, se aprobó, pero al final no se hizo, pues entonces no existen actualizaciones que se adapte también a los contextos que estamos viviendo. O sea, tenemos también, y comparto un poco también lo que ya se mencionaba, que tenemos también, o tenían en ese tiempo, pues cuando yo estudié también, teníamos profesores también que daban las mismas clases de hace años, entonces y no le prestaban tampoco a esta conciencia crítica que se debe tener desde el periodismo. Y también mencionar un poco que, por ejemplo, la Universidad de El Salvador es la única universidad que tiene esta carrera de periodismo. Hay otras universidades privadas que tienen periodismo y le llaman también comunicación social,
pero la mayoría de universidades privadas tienen comunicación social, entonces ya le van apostando el trabajo más a un trabajo más institucional, trabajo más de empresa, y no a esa parte de investigación, que sí, bien es cierto, sí lo vimos y es lo que le apuesta a la Universidad de El Salvador. Pero, ¿qué pasa también en esta universidad? Por ejemplo, con el tema del acceso. Por ejemplo, cada año se emiten alumnos, pero solo existe un cierto cupo para los estudiantes. Entonces, no todos y todas podemos acceder a eso, porque hay que ser 1 o 2 exámenes de admisión. Y también porque geográficamente no es accesible la universidad. Generalmente la mayoría de universidades se centran en la capital. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo, que vivía en otro departamento, nos tenemos que movilizar a la capital, o bueno, la Universidad de El Salvador sí tiene 2 o 3 multidisciplinarias en los otros departamentos, pero las demás no. Entonces se centraliza también la educación hacia la capital. Entonces nos toca movilizarnos también, no es accesible, y no es accesible tampoco, diría yo, para la mayoría, pues, porque si la mayoría de las universidades también son privadas, pues también las cuotas hay que pagar unas cuotas muy elevadas, hay que pagar también el estante aquí si vas a estudiar y eso de fuera. Entonces creo que existen muchas limitaciones para estudiar, y sobre todo, por ejemplo, para estudiar periodismo, porque, como ya les mencionaba, no le estamos apostando realmente a un periodismo que sea diferente, un periodismo que sea crítico y cambiante acá en el país. Muchísimas gracias por tu aporte desde El Salvador. En Guatemala, ¿cuál es la realidad por parte de lo académico? Bueno, sí, yo coincido mucho con Vela en este sentido, porque nosotros vemos, cuando vamos a dar talleres de capacitación, lo que vemos son como, cuando se les pregunta a los estudiantes qué es lo que quieren ser, es solo llegar a un programa de televisión de ni siquiera entrevistas, de juegos o de este famoso combate, incluso, ¿no? Están estudiando periodismo para ir a divertir. Y es la única plataforma que tienen. O sea, utilizan la carrera de comunicación para llegar a esas plataformas. Y una cosa de las que yo veo graves también cuando nosotros vamos a dar talleres es cuando les pedimos ya los reportajes terminados, y es como hay una deficiencia de cómo organizar el pensamiento. No hay tampoco una manera de escribir, o sea, no leen, es decir, les preguntas cuál es el libro de cabecera que tienen en este momento para poder ver qué leen o qué tipo de estilo le gustaría de periodismo, si están leyendo incluso a autores latinoamericanos o están leyendo autores gringos, como para entender más o menos qué tipo de periodismo, si es gringo el periodismo Gonzo, David Foster Wallace, Hunter S. Thompson o qué sé yo, si están teniendo la atención a qué se está produciendo en Latinoamérica con todo el nuevo periodismo que existe en Latinoamérica, como la Fundación Gabriel García Márquez, con Leila Guerrero, en El Salvador El Faro, con Sala Negra, ese tipo de cuestiones, y no les ves un interés, no les ves más allá de qué está produciéndose. Y también otra cosa de las que nos parece muy grave, cuando haces las charlas con los periodistas estudiantes, eh, no saben qué está pasando en el país. No tienen conciencia del contexto, no leen lo que está sucediendo, no leen las notas legislativas, no saben qué está decidiendo el Ejecutivo, no leen, no tienen una idea de cómo hilar lo que sucede en el Congreso con lo que sucede con el Ejecutivo, y qué factores son los que los coluden como para formar una alianza de bloque oficialista en contra de la oposición, y cómo afecta también incluso al sector justicia. Y todos estos parámetros ellos no lo ven hasta que tratamos de despertarles un poco, de que investiguen o que se planteen las dudas sobre lo que están, las realidades, que se indignen ante estas realidades. Y es muy complicado, porque no tienen ese interés fundamental, esa motivación de tratar de develar algo. Tampoco sabe mucho de lo que significa, pues, el periodismo para la democracia. No lo ven como que algo ligado directamente, lo ven como entretenimiento. Y entonces, al plantearles estas dudas o plantearles como ideas, hemos visto que sí, detectamos por lo menos a 2 personas que están interesados en tratar de hacer algo, ¿no? Pero son los mínimos porcentajes.
Y a estos mínimos porcentajes son los que nosotros, bueno, ustedes miremos que si podemos darle alguna cuestión de prácticas o de encargarle un texto, si tiene algún motivo de que quiere investigar algo, quizá con nuestra ayuda podemos ver si se interesaba. Tenés esta hipótesis, tenés esta información, pero ahora validémosla, ¿no? ¿Dónde buscamos, en qué portales abiertos podemos encontrar los contratos, los nombres de los abogados, los nombres de los empresarios? Pero es cuando nosotros también mostramos interés en lo que se está produciendo en la academia, negando básicamente lo que les están enseñando, porque bueno, tienen un pensum y tienen todo esto, pero no les van a enseñar cómo buscar en cómo contrastar fuentes. Es bien difícil que les enseñen eso, de cómo buscar en los portales abiertos, cómo buscar información, cómo validar la información. Y nosotros nos hemos acercado a tratar de dar capacitaciones porque es lo que nos queda. Y pues, básicamente es esa la perspectiva que yo tengo de cómo se están formando los estudiantes de periodismo en Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte de Guatemala. Ya para hacer ya las conclusiones, porque no queremos dormirnos en el en vivo. Pido la palabra. Adelante, don Carlos. Muchas gracias. Tengo que abandonarlos. Tengo aquí una situación que atender. Solamente quiero referirme a lo que expresaba hace un ratito, hace unos segundos, Osvaldo, allá en Guatemala. Guatemala Voz. Cuando él hace énfasis en la lectura, en ese constante refrescamiento que debemos de tener de todo el entorno, universo, me recuerda una bella compañera de un canal de televisión que yo le insistía, ¿por qué no lees? ¿Por qué no haces un curso sobre derecho penal, salud, cualquier otra materia para aportarlo, para enriquecer tu carrera? Y ella me dice, vea, Carlitos, como me dice, yo entro a las 7 de la mañana todos los días al canal. Tenemos una rápida reunión de coordinación para irnos a la calle. Hay veces yo tengo que hacer presentación en la edición del mediodía. Voy a la calle, traigo las notas, edito el guión, me voy a la sala de maquillaje para hacerme más bonita y al aire. 1 de la tarde, va saliendo a las 2 de la tarde, me como algo y de nuevo a reunión de coordinación para el trabajo vespertino o de la tarde. Tengo que correr para venir para la edición de las 7 de la noche. Muchas veces concluyo 8 pasadas. Ya no aguanto. Me voy para mi casa. ¿A qué crees que llego? Hacer un poco de oficio y a la cama. ¿Con qué tiempo voy a leer? Esa es parte de lo que estamos viviendo. Bueno, concluyo y quiero darles desde aquí, desde San José, un abrazo, un saludo a Reini, a Bella. Me parece muy combativo allá en Honduras, que Dios la conserve y la proteja. A Donaldo, que lo vemos todos los días, a Osvaldo y a vos por esta oportunidad, y sugiero que no sea la última vez, que mantengamos esta interacción, porque esto es como una catarsis para nosotros, para hacer un autoanálisis de lo que estamos haciendo como comunicadores y observando lo que ocurre hoy día. Mañana, con el agravante, no sabemos qué va a pasar. A ustedes, queridos colegas, un abrazo fraternal. Carlos Jiménez, conocido como el Macho Jiménez de cadena de emisoras Colombia y con un país en sintonía. Muchísimas gracias, don Carlos, por su aporte y por sus 50 años. Felicidades desde Intertextual, le deseamos lo mejor. Y por supuesto que vamos a seguir hablando sobre estos temas. Muchísimas gracias. A la orden, saludos. Yo solo quisiera que concluyéramos, Vela,
con una perspectiva de lo que hablamos, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre lo que está sucediendo y cómo nosotros, como periodistas, podemos aportar a las nuevas generaciones? Bueno, creo que lo interesante de este espacio que se dio ahora, ¿no? Estos procesos de discusión, es que se puede tener más claridad del contexto regional. Y nos damos cuenta que son realidades bastante similares, solo que con un poquito más, pues algunos estamos como en una dictadura, pues Nicaragua, Honduras, estamos como en eso, ustedes ya tienen un poco más de estar dentro de una dictadura. Nosotros pues vivimos un golpe de Estado y de ese golpe de Estado aquí se ha agudizado todo. Entonces conocer cómo esas realidades nos ayuda a tener esa claridad, nos ayuda a unificar también, porque creo que eso es bueno, el tema de crear estrategias en base a alianzas y más con el tema de comunicaciones, ¿no? De poder informar lo que realmente está sucediendo en la región de Centroamérica, porque a veces no se escucha o no se da, pues por los pocos espacios que tenemos, a entender lo que está sucediendo. Es tan necesario poder conocer qué es lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, porque esto, pues, sabemos que toda la cuestión hegemónica, pues, nos va afectando a la larga, ¿no? Somos países que estamos muy unificados, que nos unen muchas cosas, pero que deberíamos de empezar desde las comunicaciones, también desde este espacio, poder llegar a otros espacios de periodistas también. Ya se hizo mucho énfasis, ¿no? En el tema de la decadencia académica que existe en las universidades con el tema de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos llegar un poco a eso? Desde, digamos, en la universidad donde estudio, incluso sería muy bueno tener un conversatorio con los estudiantes. Yo tengo mucha cercanía con los sectores organizados de la carrera y hacer esas, ¿no? Que a veces creemos que son pequeñas cosas, pero sí podemos a que las personas se cuestionen. Yo siempre digo que, porque a mí igual yo doy talleres también sobre el tema de comunicación, género, derechos humanos, y cuando yo tengo la oportunidad de estar en un espacio que yo sé que es bien complicado porque está con esa idea no tan ortodoxa de derecha o todo eso que nos han metido de que así tienen que ser las cosas y que no está bien cuestionarlos, yo digo, no, ahí, aunque sea incomodar, pues se hace, ¿no? Que la gente se incomode un poco y que se cuestione por qué estamos en estos contextos, qué es lo que está pasando, que se pregunta un poquito más allá y qué podemos hacer. Entonces creo que estos espacios son muy buenos para eso. También comparto con lo que decía el compañero que son de catarsis, porque damos a entender, verbalizamos muchas cosas que estamos viviendo y que nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos en esto. Que lastimosamente, porque es bien duro, conozco bastante la situación de Nicaragua, en serio les envío un grande abrazo, sé lo difícil que es para ustedes hacer comunicación allá, yo conocí varios periodistas que estuvieron refugiados aquí en Honduras, tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, incluso en la Organización de Derechos Humanos que trabajaba anterior, les di la oportunidad para que estuvieran conmigo unos días ahí haciendo periodismo, y me contaron mucho, ¿no? De lo que estaba pasando, porque es muy diferente cuando uno lo lee, cuando lo pasan en las noticias, pero cuando se lo cuentan a uno, pues ese nivel de empatía es más fuerte, también es unifica. Y no, agradecerles, ojalá el espacio siga funcionando, sigamos haciendo otras cosas, no solo esto, sino también lo que les decía, poder llegar a otros espacios con foros, con algunos talleres. Yo incluso aquí puedo organizar algo en la universidad y aunque sea de esta manera virtual, se puede hacer algo con los chicos de aquí, de que estamos estudiando, ¿no? Para poder ver otras alternativas. Y desde la parte más amplia, pues unificar un poco más y hacer análisis de contexto de la realidad regional. Para mí eso sería como una conclusión muy buena, hacer análisis no solo de lo que está sucediendo en cada uno de los países de manera individual, sino de esa colectividad, de por qué está sucediendo esto, pues, por qué precisamente Centroamérica está haciendo un experimento, y a veces siento que somos un experimento de todo lo que viene desde estos controles hegemónicos, pero un poquito más a profundidad. Entonces eso sería una muy buena estrategia.
y agradecerles agradecer a la compañera de El Salvador. Yo igual me tengo que desconectar porque aquí estamos en toque de queda y me toca moverme, no me puedo mover tan noche. De hecho, ya no me podría mover, pero me voy a mover de donde estoy. Me gustaría poder contactarte porque me interesa mucho el trabajo que están haciendo. Me gustaría hacerte una entrevista, poder conocer un poco más de la idea tan bonita que tienen de hacer un feminista. Aquí no tenemos uno todavía. Estamos ahí como las mujeres feministas, las que hacemos comunicaciones, estamos haciendo un poco, pero nos cuesta porque nos enfrentamos a tanto, ¿no? A un sistema capitalista, machista, patriarcal, y eso es ya demasiado. Realmente mi admiración hacia ustedes, al compañero Osvaldo ya en Guate. Gracias por todo eso que nos compartiste. Igual ojalá podríamos tener esa comunicación porque me parece muy bien el trabajo que están haciendo. Yo estuve en Guatemala, creo, el año pasado, también con unos periodistas allá, y no pude conocer periodistas que estuviéramos como en la línea, ¿no? O sea, era como le daban mucha apuesta al gobierno y eso, y que no está malo, pero no había una crítica. Entonces, ojalá podamos seguir un poco en esta línea, nos sigamos con este proyecto. Me parece muy bueno. Igual al compañero de Nicaragua, un abrazo. Yo sé que ustedes la tienen bastante feo allá, igual que aquí, pero que esas esperanzas de querer ver una mejor nación, querer ver mejor a Centroamérica, porque al final estamos viviendo contextos casi similares y que esos sentires son mutuos, pues. Entonces, muchas gracias por el espacio y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos hasta Honduras. Desde Costa Rica, pues Interritual te agradece el aporte y estamos siempre a la orden. A vos le diste Gracias. el paso a Donaldo. Donaldo, ¿cuál sería tu reflexión para ya concluir? Porque hace hambre. Bien, realmente me gustó mucho este espacio, poder compartir las experiencias que se viven en Nicaragua desde el punto de vista de la comunicación, el acceso a la información pública, cuál es el trato con el sector privado y también desde la parte académica. Creo que cada país tiene sus desafíos para lograr hacer un buen periodismo. Creo que hay bastantes similitudes entre El Salvador y Nicaragua con el tema de los simpatizantes del gobierno, y creo que este tipo de espacios son muy provechosos para compartir experiencias, poder conocer cuál es la situación que enfrentan los países y también conocer cómo se ha avanzado en países como Costa Rica, que es una democracia representativa, que se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión, hay acceso a la fuente del gobierno. Entonces creo que nos permite conocer un poco mejor la situación en Centroamérica. Entonces me siento muy agradecido de haber participado de este espacio. Muchísimas gracias a vos, Donaldo, hasta Nicaragua, un abrazo. Pronto nos estaremos reuniendo ya cuando abran fronteras, si Dios así lo permite. Y en El Salvador, Reini, ¿cuál sería tu aporte, cuál sería tu conclusión para lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, terminar también agradeciendo por este espacio y bueno, lástima que se fue Bella, yo también había conseguido contactarme con ella para ver qué podemos trabajar, articular desde ahí, y agradecer también a los demás por compartir parte de su contexto, de su realidad y de toda esa gran labor que hacen desde el periodismo en sus países. A mí siempre me gusta terminar también diciendo que sigamos resistiendo. Para mí esta palabra es fundamental, seguir resistiendo desde los diferentes medios de comunicación en los cuales laboramos y aportamos. Entonces, seguir resistiendo, seguir haciendo este periodismo incómodo y mantener nuestros temas de agenda, que son temas que también los demás medios no tocan y no abordan, y si nosotros no los decimos, no los contamos, no contamos todas historias, no van a existir. Todas esas historias que no se cuentan, que no se dicen, son las que se desconocen y las que no existen para las demás personas. Entonces, seguir manteniendo estos temas de agenda
y también fortalecer estas redes que se pueden dar en este tipo de espacios, precisamente como hoy nos ha invitado para poder articular y ver también que somos países que también tenemos ciertas situaciones en común, problemáticas, y que ver desde ahí que se puede articular. Y también invitado quizás, bueno, como lo hemos soñado también desde la revista La Brújula y del periodismo feminista, que nuestro medio de comunicación, al igual que espero que los demás también, sean escuelas de comunicación también para las y los futuros profesionales. Muchísimas gracias por tu aporte desde El Salvador y estamos siempre nosotros pendientes de la situación que pasa en El Salvador. Y bueno, Osvaldo, fuiste el primero que llegó y el que nos va a dar la despedida. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu aporte para concluir? Bueno, pues concluyendo este podcast video, pues yo les agradezco también, o sea, porque sí es como tratar de construir estas alianzas entre medios de comunicación regionales para visibilizar justamente los países desde donde nosotros hacemos periodismo, que creo que es muy importante, porque así con los esfuerzos individuales, solo contamos nuestros países y es interesante tratar de contar la región. Entonces, creo que eso es una de las cuestiones que más se aporta cuando se hace este tipo de dinámicas y es valioso que escucharnos, reflexionar sobre el periodismo porque la región lo necesita y los periodistas como que necesitamos también esa retroalimentación porque si no, solo nos enfocamos en nuestro país y creemos que esta es nuestra única realidad y cuando tenemos el conocimiento o tenemos la noción de asomarnos a qué piensan los demás periodistas y cómo están articulando esfuerzos para poder como lograr dar a conocer estas problemáticas que son estructurales, podríamos entender y darle una narrativa global a este pequeño istmo que es muy difícil tratar de que trascienda, ¿no?, las fronteras. Y pues eso es lo que a mí me gusta de este tipo de alianzas o de este tipo de dinámicas. Y agradecerles a ustedes Intertextual también por el espacio, ¿verdad? Y qué gusto saber que están los otros medios de comunicación. Entonces, con eso me despediría y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Es un aporte enorme lo que cada uno ha planteado el día de hoy. Recuerden que todos los martes estaremos liberando nuestro podcast donde pueden encontrar diferentes temáticas de las que vamos a estar abordando. Esta semana hablamos sobre nuestro inicio, por si lo quieren buscar, nosotros se lo podemos compartir. Igual a todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver, recuerden que todos los martes estaremos liberando nuestro podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos conversando. Muchísimas gracias, compañeros.